Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Comienza una nueva semana y desde CNN Chile vamos a comenzar revisando lo más importante marcado por la situación internacional. Revisamos titulares. El presidente Donald Trump ya viaja de regreso a Washington tras reunirse con una veintena de líderes mundiales en Egipto para firmar la primera fase del acuerdo de alto al fuego en Gaza. Más temprano, el mandatario dio un discurso frente al Parlamento israelí donde fue ovacionado. En paralelo, se concretó la liberación de los últimos 20 rehenes con vida, además de la excarcelación de casi 2.000 prisioneros palestinos. Rechazo genera la columna de opinión de Cristian Valenzuela, uno de los asesores de José Antonio Kast, en la que acusa a funcionarios públicos de parásitos. La publicación fue respaldada por el candidato, afirmando que si él la hubiera escrito, hubiera sido incluso más duro. Desde Chile Vamos llamaron a parar este tipo de ataques y en el oficialismo dijeron que el asesor del abanderado tiene tejado de vidrio porque también fue empleado público. En el Vaticano, el presidente Gabriel Boric fue recibido por el Papa León XIV. Durante los más de 45 minutos que duró el encuentro, abordaron temas como derechos humanos, la crisis en Gaza, la superación de la pobreza. El mandatario chileno aprovechó la oportunidad para invitar al sumo pontífice a Chile. El gobierno anunció una querella por ley antiterrorista tras el ataque que dejó 2 personas lesionadas en Ercilla. El hecho ocurrió en la Ruta 5 Sur, donde desconocidos quemaron una camioneta y dispararon, hiriendo a una mujer y a un camionero. Desde la Fiscalía indicaron que están investigando el posible uso de armamento de guerra. Y en el deporte, Colo-Colo femenino saca la cara por la institución en el año del centenario. Las Albas vencieron a Libertad y se clasificaron a las semifinales de Copa Libertadores. El duelo por el paso a la final será este miércoles ante Deportivo Cali de Colombia. Y comenzamos Hoy es Noticia junto a Alicia Contreras desde el mesón de la sala de redacción, porque exactamente hoy se cumplió la liberación de los rehenes israelíes, liberación de presos palestinos, con los que comienza este alto al fuego y tal vez ruta de paz para la zona. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias, Mati. Así es, por primera vez en 2 años Hamás ya no tiene rehenes vivos de Israel en Gaza, y así comienza entonces esta histórica jornada que va a quedar recordada para siempre por muchos. Tenemos primero las imágenes de lo que fue la firma del acuerdo entonces entre Donald Trump y el presidente de Egipto sobre la primera fase de este plan de acuerdo para Gaza. Si podemos mostrar cómo comienza este video, por favor, para entonces ver cuándo es el momento de la firma de este acuerdo. Ahí lo tenemos entonces, Donald Trump y el presidente egipcio que hacen esta ceremonia entonces. Claro, se firma en Sharm el Sheikh, ahí territorio de Egipto, y frente a varios líderes de países que tuvieron una participación importante o que son garantes de alguna manera de este acuerdo de paz. Exacto. Todos tienen ahí un rol o un interés más bien que representar frente a este acuerdo, porque vemos 2 miembros importantes de la Unión Europea, o 3 más bien, no, 2 de la Unión Europea, y está Starmer del Reino Unido, que si bien no tiene un rol específico, sí es como el recordatorio que son los países de la OTAN que también están presentes. Exactamente, pero hay que hacer el punto que faltaron de todas maneras los protagonistas de esto. No estaba el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, tampoco ninguna representación de Palestina, tanto ni de Hamás como de la autoridad palestina. No estaba el príncipe heredero de Arabia Saudita, ni el presidente de los Emiratos Árabes, que son las grandes potencias en la zona. De Irán tampoco. Pero estaba representante de Irán. Exacto. Pero de todas maneras, este es un momento glorioso para Donald Trump porque capitaliza entonces todo su poderío con este acuerdo que no hay que restarle importancia. Logra entonces el fin de esta guerra de 2 años. Pero más adelante vamos a hablar de eso, porque quizás las imágenes más importantes de la jornada fueron la liberación de los rehenes israelíes y de los prisioneros palestinos. Ahí tenemos las imágenes primero de la liberación de los 20 rehenes
vivos entonces que quedaban en la Franja de Gaza y que hoy se reunieron con sus familias entonces en Israel. Ya lo decíamos y es muy importante esto, por primera vez en 2 años que Hamás no tiene rehenes vivos en Gaza y fueron liberados en 2 tandas que fueron muy emocionantes, que se vieron entonces en Israel y también en la Franja de Gaza. ¿Estaban en buenas condiciones? Sí, todos en buenas condiciones. 7 fueron liberados al norte de la Franja de Gaza, llevados por la Cruz Roja hasta la frontera con Israel, y 3 horas más tarde otros 13 rehenes fueron liberados en el sur de la Franja de Gaza. Todos son hombres muy jóvenes, desde 24 años es el menor de los rehenes que salió hoy, hasta 47 años que es el mayor, pero la mayoría entre los 20 y los 30 años entonces quedaban en la Franja de Gaza y se reunieron con su familia. Sí se les notaba visiblemente más delgados, más pálidos. Ellos estaban, la mayoría de ellos se cree, en los túneles de Hamás, que son bien profundos en la Franja de Gaza, pero entonces salen y se reúnen con sus familias. De hecho, se captó el momento en que una de las mamás de estos rehenes puede llamarlo por videollamada y le informa que la guerra se ha terminado. Veamos ese momento primero. Dios es grande, Matan. Regresas a casa. Todos regresan a casa. Te amo. Mi vida, gracias a Dios, la guerra terminó. La guerra terminó. Ya no hay guerra. Regresas a casa. Porque hay que considerar que estos rehenes no tienen idea de lo que ha pasado estos 2 años en cuanto al conflicto bélico. Entonces, claro, ahí la mamá por primera vez le informa que esta guerra se ha terminado y que todos los rehenes entonces han sido liberados. No, son momentos muy emocionantes porque, claro, son personas inocentes que finalmente se reúnen con sus familias. Lo que hagan los países, los estados a los que pertenecen, no tienen relación con ellos mismos, que vivieron 2 años en una angustia permanente porque no sabían qué iba a pasar con ellos. De hecho, hay muchas historias muy importantes. Un hombre que fue secuestrado cuando su hijo tenía 6 meses de vida y ahora tiene 2 años. Son distintas 2 años y medio. 2 años y medio. Entonces son historias así que se repiten entre los 20 rehenes entonces que fueron liberados. Pero también fueron liberados los 2 rehenes que aparecieron en el último video de propaganda de Hamás, que es el siguiente apoyo que tenemos en la lista. ¿Te acuerdas de este video, el último que lanzó Hamás, donde se ven 2 rehenes israelíes? Uno de ellos, ahí lo tenemos en pantalla, Eviatar David, de 24 años, que ahí se ve como si estuviera cavando su propia tumba. Bueno, es liberado, entonces sale caminando, se ve visiblemente más delgado, pero claro, los 2 rehenes que se muestran en este video de propaganda también salieron libres y esto generó un alivio entre sus familias. Cuando fue lanzado este video se desataron las protestas en Israel exigiendo entonces la liberación de los rehenes y exigiéndole al gobierno de Benjamín Netanyahu de terminar con esta guerra. Ese es el segundo rehén que fue mostrado en este video de propaganda de Hamás, que aparece llorando, diciendo que ya no puede sufrir más. Bueno, ahí entonces es liberado y se reúne con sus familias. Eso por la parte de los rehenes israelíes, entonces, que son liberados, 20 rehenes vivos, pero también fueron liberados casi 2.000 prisioneros palestinos. Ahí vemos cómo salen buses de las cárceles de Israel con estos 2.000 prisioneros entonces que son liberados, que son llevados tanto a Gaza, a Cisjordania, y otro número bien importante también son deportados a Egipto. Eso fueron las garantías que exigió Israel. Y aquí Israel. hay 2 grupos bien definidos. Uno eran prisioneros palestinos por los que jamás podría haber negociado al inicio de este conflicto el intercambio con los rehenes. Sí. Y luego más de 1.000 que fueron capturados en Gaza. Exacto, son 1.700 prisioneros palestinos, que entre ellos hay niños y mujeres que fueron detenidos después de los ataques del 7 de octubre, que no había ninguna condena sobre ellos y son liberados. Y también otros 250 prisioneros palestinos que estaban condenados a cadena perpetua. Y ese es el número que más costó entonces negociar, porque acá también jamás quería incluir a líderes populares dentro y eso no ocurrió. Y eso no ocurrió, no fueron incluidos. Y de esa parte entonces son los prisioneros que son deportados a Egipto y que no son liberados ni en Gaza ni en Cisjordania. Pero acá estamos hablando de personas que hace 20 años estaban detenidas, que no se reunían con su familia. Entonces también fue muy emotivo ese reencuentro. De hecho, tenemos las declaraciones de un prisionero palestino y también de una de las mamás de los prisioneros. Veamos.
Gracias a Dios, nos sentimos aliviados de haber podido ver cómo está la familia. Que Dios tenga piedad de nuestros mártires y de todos nuestros fallecidos y conceda paciencia a nuestra gente en Gaza. Pedimos a todos que recen por los jóvenes que siguen en prisión, están sufriendo mucho, agotados y luchando. Gracias a Dios, la guerra ha terminado y nuestros hijos han sido liberados de la prisión israelí. Nuestros corazones por fin están en paz. Esperamos, si Dios quiere, que todos los prisioneros restantes también sean liberados pronto. Hoy es una alegría inconmensurable, que cada madre sienta la misma felicidad que yo siento hoy. Mi hijo lleva 2 años en prisión. ¿Sabes lo que significan 2 años? Fueron jornadas de celebración entonces en la Franja de Gaza. Esas imágenes son de Han Yunis, como también en Tel Aviv, en Israel, en la llamada Plaza de los Rehenes, que también celebraron entonces la liberación de estos 20 rehenes vivos. Pero no hay que olvidar que quedan 28 cuerpos de rehenes que murieron en estos 2 años de guerra, y la jornada de hoy terminó con esta imagen, con el convoy entonces de camionetas que lleva los cuerpos de 4 rehenes que murieron en la Franja de Gaza a raíz entonces de esta guerra, y que son entregados sus cuerpos a Israel. Pero hay que también hacer el punto que ya advirtió desde Hamas, también Donald Trump lo ha dicho, incluso lo sugirió el primer ministro de Israel, que es posible que jamás no tenga los 28 cuerpos que debe entregar, porque hay algunos que no sabe dónde están. Entonces también hay temor entre las familias que todos los cuerpos no puedan ser entregados. Hubo de hecho un momento de tensión porque se creyó que jamás no iba a entregar a estos 4 rehenes, los cuerpos de estos 4 rehenes que había prometido. Incluso un ministro israelí criticó esta decisión, que eso no era lo que había dicho jamás, pero finalmente la jornada termina entonces con la entrega de estos 4 muertos. Ahora, también iba a haber una entrega de fallecidos palestinos por cada casatíe. Exactamente. De eso aún no tenemos imágenes de aquello, pero claro, también hay una entrega importante respecto de eso. Otro punto llamativo de la jornada fue el recibimiento que tuvo Donald Trump en Israel. Él primero viaja a Israel y después se traslada a Egipto. Y en Israel fue recibido básicamente como un héroe. Bajó del avión, fue recibido por el primer ministro de Israel y también por el presidente de Israel, y después llegó al Parlamento israelí, donde fue recibido entre aplausos. Tuvo una muy cálida bienvenida entonces por parte de los funcionarios israelíes, y también se dio el gusto de hablar durante 65 minutos frente al Parlamento. Habló de hartos temas, pero básicamente dijo que acá la guerra terminó y que comienza entonces una nueva etapa por parte de Israel. En el Parlamento también estuvo presente el primer ministro de Israel, el presidente de Israel, la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, y también el enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente, así como su yerno, que fueron parte importante entonces de estos acuerdos, estas negociaciones para lograr que se firmara esta primera fase de este acuerdo. Veamos primero qué fue lo que dijo Donald Trump respecto a la guerra, porque según sus palabras, él dice que la guerra ha terminado en Medio Oriente. Escuchemos. This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death, and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East. Bueno, todas las figuras públicas son cautas en hablar de que si se terminó o no la guerra. Donald Trump dice que sí, pero claro, hay que ver si es que esto se mantiene a largo plazo. Bueno, es parte de su retórica. También. Ahora, hubo un momento de tensión en medio de esta intervención de Donald Trump ante el Parlamento israelí, porque 2 parlamentarios de la oposición interrumpieron la intervención del mandatario estadounidense mostrando pancartas que decían reconocer a Palestina. Estos son 2 parlamentarios entonces de
oposición, y después hablaron y dijeron que acá hay que reconocer a un Estado palestino, que no es evidente que acá hay dos pueblos que tienen que convivir y que por eso ellos están por reconocer el Estado palestino. Fueron sacados de la sala, no porque interrumpieron el discurso, sino más bien porque hay un reglamento dentro del Parlamento israelí que no pueden mostrar ningún tipo de carteles los parlamentarios, y a raíz de esto entonces son sacados de el lugar. Sigue entonces Donald Trump con su discurso, y también hubo un momento de distensión, pero que también es importante lo que dice, porque no hay que olvidar que Benjamín Netanyahu tiene distintos juicios en su contra por temas de corrupción. Y una vez que acabe la guerra va a tener que enfrentar esos casos Benjamín Netanyahu. Donald Trump hace una broma y le dice al presidente de Israel, bueno, ¿por qué no le da una amnistía al primer ministro Netanyahu? Escuchemos ese momento. This man is a good man right here. These two men are good men right here. Hey, I have an idea. Mr. President, why don't you give him a pardon? Give him a pardon. Come on. By the way, that was not in the speech, as you probably know. But I happen to like this gentleman right over here, and it just seems to make so much sense. You know, whether we like it or not, this has been one of the greatest wartime presidents. This has been one of the greatest wartime presidents. And cigars and champagne, who the hell cares about that? Bueno, dice esto Donald Trump, ¿a quién le importa entonces estos juicios por corrupción si finalmente él fue el mejor primer ministro en tiempos de guerra que tiene el país? Hace esta broma, pide un indulto para Benjamín Netanyahu, pero claro, también no hay que olvidar que se tiene que hacer justicia respecto entonces de estos casos que debe enfrentar Benjamín Netanyahu. Claro, además que recordemos que tiene a muchas familias en contra, porque también probablemente se podrían haber llegado antes a la más que recaptura, porque finalmente no se recapturó a ninguno, fueron uno o dos que se recapturaron por fuerzas israelíes. Más bien podrían haber llegado antes los rehenes, que era lo que pedían muchas de las familias, y haberse ahorrado tal vez algunas muertes, como los mismos 3 que murieron a manos del ejército israelí que los confundió. Exactamente, de hecho también es importante decir que actualmente la figura de Donald Trump es mucho más popular que la de Benjamín Netanyahu. Que dijo, no es fácil de negociar con él Benjamín Netanyahu, pero eso lo hace un hombre valioso. Es que fue bien ambivalente Donald Trump, porque claro, lo llena de elogios a Benjamín Netanyahu, pero le deja claro que la guerra ha terminado, que no pueden seguir con este conflicto y que aquí se acaba esto y ya no más. Y claro, también muchos han hablado de que Benjamín Netanyahu podría haber estado utilizando estos tiempos de guerra precisamente por su baja popularidad y para no tener que enfrentar estos casos de corrupción. También hay un momento importante. No le cayó nada bien entonces la broma, ni él siquiera se ríe. Netanyahu. Se ve la imagen de Netanyahu porque y él se ríe. Cara. Exacto. También hay un momento en la Plaza de los Rehenes, que es la Plaza de Tel Aviv, que ha sido bautizada, donde una persona habla por micrófono y dice, bueno, Benjamín Netanyahu, y se escuchan abucheos. Y después hablan de Donald Trump y claro, lo celebran, exigen el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué dijo Netanyahu de Donald Trump? Bueno, básicamente que es el mejor amigo que tiene Israel en la Casa Blanca. Veamos ese momento. My friends, this is only a partial list, but it's enough to affirm what I've said time and again. Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House. Ahora, más que el mejor amigo, es el único amigo que le iba quedando de los amigos poderosos. Exacto, tal cual. No hay que olvidar que Israel está completamente aislada internacionalmente. ¿Qué pasa con los más conservadores, la extrema derecha del gobierno de Netanyahu, que es un gobierno de derecha?
pero que nunca había estado tan a la derecha, que no querían de ninguna manera salir militarmente de Gaza. Ellos votaron en contra cuando el gobierno tuvo que votar este plan, entonces esta primera fase del plan de Donald Trump, votaron en contra, pero de todas maneras no fue suficiente el voto entonces para dejar caer este acuerdo. Y ese es otro punto importante, porque claro, Donald Trump habla del fin de la guerra, pero la primera fase solo contempla la liberación de los rehenes, de los prisioneros palestinos y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, pero no se sabe cuándo comienza la segunda fase del plan, entonces, que es ya la retirada completa de las tropas israelíes, de la llegada de las fuerzas de seguridad internacionales y también qué va a pasar con Hamas, el desarme de Hamas. Y que incluso les permitan tener un rol de policía dentro del territorio gazatí en este momento, que es bien curioso eso, ¿no? Sí, pero todavía no hay claridad respecto de cómo va a funcionar esta fuerza, claro, qué poder van a tener, quiénes la van a integrar. Hasta ahora las tropas de Israel se retiraron hasta el 53% de la franja de Gaza, pero siguen presentes la mayor parte del tiempo. Pero jamás iba a tener ese poder. No hay claridad entonces respecto de qué va a pasar ahora, y es por eso que después Donald Trump termina su pasada por Israel, se queda alrededor de 7 horas por Israel y después se va hacia Egipto, donde finalmente se reúne con los líderes mundiales, una decena de países, entonces llegaron hasta el lugar para la firma de este acuerdo de paz entre Donald Trump y el presidente de Egipto. Egipto fue uno de los mediadores junto a Qatar y a Turquía. Pero ya la primera duda era ¿qué están firmando? ¿Qué dice el papel que van a firmar estos dos líderes? Bueno, según lo que pudo sacar una fotografía de una agencia, se lee que en este papel que firman dice: buscamos tolerancia, dignidad e igualdad de oportunidades para todas las personas, garantizando que esta región sea un lugar donde todos pueden perseguir sus aspiraciones en paz, seguridad y prosperidad económica, independiente de su raza, fe o etnia. Y también después se incluye entonces la firma y los cargos de los líderes regionales y mediadores de este acuerdo. Pero la pregunta es ¿qué va a pasar a continuación cuando empieza la negociación de la segunda fase y la implementación? Además, les reiteramos, en este momento estuvieron varios líderes mundiales. Ahí vemos al presidente de Francia, Emmanuel Macron, pero no estuvo presente ni Benjamín Netanyahu, que en un momento dijo que iba a ir, pero después aseguró que no lo iba a hacer porque estaban en festividades en Israel debido al retorno de los israelíes. También solo llegó el presidente de la autoridad palestina, que son los que controlan la Cisjordania. Sin embargo, ellos no tuvieron ningún tipo de involucramiento en esta negociación. No estuvo el príncipe heredero de Arabia Saudita, que es uno de los grandes países en esta zona. No sabemos si esto indica que quizás hay diferencias con Estados Unidos, tampoco los Emiratos Árabes, el presidente. Entonces, claro, si bien Donald Trump estuvo todo preparado para que él fuera el líder entonces de este acto, de hecho después es él el que recibe a los mandatarios y se toman esta foto entonces en Egipto. Claro, también hay figuras importantes que no estuvieron presentes entonces en la firma de la primera fase de este acuerdo. Se le pregunta a Donald Trump, bueno, ¿cuándo empieza entonces la segunda fase y las negociaciones para esto? Y esto es lo que responde Donald Trump. President Trump, can you tell us when phase 2 of the negotiations will begin? Well, it started. I mean, it started as far as we're concerned. Phase 2 has started. And, you know, the phases are all a little bit mixed in with each other. They're going to start cleaning up. You look at Gaza, it needs a lot of cleanup. Bueno, según Donald Trump ya están en la segunda fase y que según él dice está entrelazado entonces la primera y la segunda fase. Eso no queda claro en el terreno como se lee en el lugar en la Franja de Gaza. Sí, en medio de su discurso en Egipto ante los líderes mundiales dice que felicita a sus socios entonces por lograr este acuerdo, que van a recibir dinero para Gaza y lo van a reconstruir y que también se requiere desmilitarizar la Franja de Gaza y que se permita una nueva fuerza policial civil. Vamos a ver en qué deriva esto, pero claro, hasta ahora no hay claridad entonces cómo sigue este acuerdo de paz en la Franja de Gaza. Bien, muchísimas gracias. Son noticias que por el momento son tranquilizadoras. Hay que esperar bastante para ver si efectivamente se pueden consolidar como buenas noticias, pero es un paso. Exacto. Y nos alegramos por las familias que
tanto de ambas partes, porque son familias que no tenían que ver con las decisiones políticas. Bien, muchas gracias, Alicia, y nosotros a esta hora vamos a seguir analizando este caso con un experto. Vamos a tomar contacto con Isaac Caro, quien es director del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Isaac, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. ¿Podemos decir, como dijo Donald Trump, sí, que la guerra había terminado? Primero, hola Matilde, gracias por estar nuevamente acá. A ver, lo primero que diría que en el caso de Trump hay un optimismo bastante exagerado. Y hay muchas cosas en el plan de paz que no están definidas y que no sabemos cómo se va a implementar. Por lo tanto, yo diría que estamos en el inicio, un buen inicio, podemos hablar más bien de un optimismo moderado, pero hay un acuerdo inicial, pero no sabemos en definitiva cómo se va a desenvolver los otros puntos del acuerdo. El acuerdo tiene 20 puntos. Lo que se ha implementado recién es el punto, acá lo tengo, 4 y 5, que fundamentalmente es importante naturalmente, pero que fundamentalmente dice relación con el intercambio, la liberación de los rehenes, de 20 rehenes. Pero además este punto no está completo, Matilde. Porque piensa lo siguiente, acá se dice la liberación de 20 rehenes vivos y aproximadamente 28 rehenes que estarían muertos. Hasta ahora solamente, según la información que tengo, se han entregado solamente 4 cuerpos. Por lo tanto, no se ha completado esa fase. Y por otro lado, es la liberación de alrededor de 2.000 presos palestino, cosa que está contemplado en este momento que también se cumpla. Pero quedan muchos otros puntos que naturalmente están por verse cómo van a ser implementados a partir de este acuerdo preliminar que se ha firmado hoy día en la ciudad de Sharm el Sheikh. Claro, lo fundamental en lo inmediato para palestinos también y para las familias de los israelíes que fueron liberados hoy, por lo menos en la Franja de Gaza, fue que termina este ataque por parte de Israel, si es que jamás, claro, se atiene a los principios de este acuerdo. Quiero preguntarte, ¿cómo fue que llegamos a este momento? ¿Por qué ahora? ¿Estaban en condiciones los palestinos de seguir soportando? O sea, había un cansancio también por parte de Palestina. ¿Estaba Israel absolutamente solo, aparte de apoyado por Estados Unidos? ¿Por qué fue este momento? Porque hoy día vemos caras muy sonrientes, pero yo no sé, básicamente Benjamín Netanyahu no logró ni recuperar él los rehenes, ni terminar con Hamás. Yo lo que te diría, bueno, esto se da en un contexto indiscutiblemente de un creciente aislamiento internacional de Israel, que incluso ha llevado a sanciones de parte de algunos países de la Unión Europea, por una parte. Por otro lado, estamos en presencia en Palestina de una verdadera masacre con casi 67.000, 68.000 muertos. En este contexto no había ningún avance en un proceso de paz, pero todo parece indicar que esto cambió de alguna manera después de la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay bastantes evidencias que muchas de las delegaciones que fueron presididas por países árabes y países musulmanes tuvieron encuentros importantes con Trump. Y pareciera ser que hay una presión importante para que estos países de alguna manera hicieran una presión a su vez al movimiento Hamás. Esto unido a un deseo importante de Trump de lograr también un acuerdo de paz. Recordemos, y creo que lo conversamos aquí hace algunas semanas atrás, como cuando Donald Trump estaba como candidato a la presidencia, él señaló que en 24 horas iba a terminar la guerra en Ucrania. ¿Te acuerdas? Claro. A partir de un acuerdo que se iba a dar con Rusia. Ese acuerdo no logró, ya no parece ser que no logró persuadir a Putin para que se firmara ese acuerdo ni en 24 horas ni en el transcurso de los meses en que Trump ha gobernado.
Y en consecuencia pareciera ser que todo ese ímpetu se ha entregado, Trump lo ha dado fundamentalmente para presionar también a Netanyahu para que se firme este acuerdo, insisto, este es un acuerdo preliminar, ya un primer acuerdo que se ha firmado en la península de Sinaí y que entrega insisto en esto, un optimismo yo diría moderado, más que en la visión de Trump, que es el gran acuerdo de los últimos, incluso señalado, los últimos 3.000 años, que terminan con el conflicto. No, yo diría que acá fundamentalmente hay un principio de un acuerdo, indiscutiblemente que es absolutamente valioso, pero queda por ver todo lo que viene por delante, que nos podemos ahora referir un poco cuáles son algunos de las limitaciones más importantes, que no son, indiscutiblemente que son bastantes. No, son muchos puntos muy trascendentes porque, claro, ¿cómo se va a garantizar en ese lugar la paz? ¿Va a haber fuerzas militares internacionales? ¿Cuál va a ser el gobierno que va a tener la Franja de Gaza? Efectivamente, ¿cómo se puede mantener Hamás aislado? ¿Qué capacidad también tiene hoy Hamás de infligir daño? Bueno, ese es un punto. No sabemos, por ejemplo, qué va a pasar con Hamás. En uno de los puntos del acuerdo se habla de la desmilitarización de Hamás y de que va a entregar las armas. Pero eso no ha sido aceptado de manera explícita por Hamás. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar ahí. En el caso que haya entrega de armas, ¿se van a entregar armas ofensivas? ¿Qué pasa con las armas que Hamás puede considerar defensivas? Eso no está absolutamente acordado. Tampoco sabemos qué va a pasar con el retiro. Si bien es cierto, se señala en uno de los puntos, no me acuerdo qué punto, se señala explícitamente, Israel, dice uno de los puntos del acuerdo, no va a anexar la Franja de Gaza, claro, ni ocupar. Sin embargo, Israel se ha retirado aproximadamente el 50, un poquito menos del 50% de la Franja de Gaza. ¿Cuál va a ser el calendario para la retirada siguiente de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza? Eso no está estipulado. Y lo que tú señalabas, naturalmente, es qué pasa con respecto a el gobierno, bueno, la reconstrucción, otro tema. ¿Cómo va a ser la reconstrucción? ¿Quién va a aportar a la reconstrucción? Y uno de los temas quizás más importante es qué va a pasar justamente con el futuro gobierno, cómo se va a administrar la Franja de Gaza. Aquí se habla en el acuerdo de que va a haber una junta de paz dirigida por el presidente Trump y con una participación directa del ex primer ministro británico laborista Tony Blair. También se habla, también se habla de la presencia de una fuerza policial palestina que va a ser entrenada fundamentalmente por Jordania y por Egipto. Sin embargo, no está para nada claro qué va a pasar con la Autoridad Nacional Palestina. ¿Va a tener un rol? ¿No va a tener ningún rol? Por lo tanto, hay varios puntos que todavía quedan por resolver y hay, sobre todo, insisto en esto, un timing, una calendarización que de alguna manera puede ser un poco también difícil de implementar. La ayuda humanitaria, eso también debiera comenzar a entrar de inmediato. Ese era otro de los puntos que era muy importante en lo urgente. Sí, ya ha empezado y se ha establecido. Ese también es, Matilde, otro punto que me parece súper importante en lo que tú señalas, porque acá se establece explícitamente en el acuerdo, además, que la ayuda va a ser a través de organizaciones de las Naciones Unidas y también con un rol importante de no es Cruz Roja, es la Media Luna Roja. Uh-huh. ¿Qué rol cumplieron los líderes mundiales que asistieron, Isaac, a esta firma de este acuerdo en Sharm el Sheikh? Yo te diría que fundamentalmente los que cumplieron un mayor rol fueron los países mediadores. Por lo tanto, está el presidente egipcio, estaba, bueno, también Turquía con la figura de Erdogan, y el primer ministro catarí. Ellos fueron los que cumplieron el principal rol de mediador. En el caso de los otros países que asistieron, que fundamentalmente hubo varios de la Unión Europea,
Bueno, ellos básicamente lo que han tenido fundamentalmente y se han reunido, está el primer ministro británico, el presidente español, el presidente Emmanuel Macron. Ellos han tenido varias reuniones y han de algún modo también importante auspiciado algunas conferencias de paz. Y un tema más simbólico, yo diría, que la importancia fundamentalmente la presencia de Francia y de Gran Bretaña. Recordemos que esto se produce también en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, está el reconocimiento al Estado palestino, con lo cual es importante además su presencia porque son dos países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo diría fundamentalmente que es esa la presencia, pero como en la nota anterior se indicaba, también es importante mencionar la ausencia que se da. No está presente representantes de Israel ni de Hamás, no está presente tampoco Arabia Saudita. En consecuencia, Israel, supuestamente el primer ministro había aceptado la invitación que le dio el presidente egipcio, posteriormente no accedió a esta firma del acuerdo. Por lo tanto, también hay algunos que están ausentes. Con todo, sigo insistiendo, me parece a mí que esta es una buena noticia, la que se ha logrado en el contexto del conflicto israelí-palestino. Pero también hay otro problema, Matilde, que es importante. Yo creo que está en uno de los, no me acuerdo el número, está en uno de los últimos puntos del acuerdo, que también que se habla de un Estado palestino. Uh-huh. Y acá es donde algunos de los temores vienen, porque fundamentalmente tenemos que en el actual gobierno israelí hay sectores que están bastante opuestos a un Estado palestino. Y el propio Netanyahu del Likud se ha manifestado en contra de un Estado palestino. Por lo tanto, también ahí hay una limitación que es importante. Cuando el día viernes en la madrugada el Parlamento israelí votó, el gabinete israelí votó el acuerdo, hubo 3 ministros que se opusieron, que representan justamente la línea del sionismo religioso y la línea de la extrema derecha. Por lo tanto, también al interior del gobierno israelí hay personas y sectores que se oponen a este acuerdo, y esto es algo que también hay que tomarlo en consideración. Bueno, también Hamás tampoco le gusta mucho la existencia de 2 estados. Exacto, porque Hamás, además, tú lo has dicho muy bien, Hamás explícitamente ha sido contrario al Estado de Israel y continuamente desde su creación ha buscado la destrucción del Estado de Israel. Es más, en la Carta Fundacional de los años 80, el movimiento Hamás tiene como uno de sus principios la destrucción del Estado de Israel. Por lo tanto, también tampoco es algo que justamente vaya en esa línea. Y por eso que a mí me parece fundamental que de algún modo, para que este acuerdo sea comprensivo, es decir, que pueda llevar a una paz finalmente integral en la región, es fundamental indiscutiblemente la creación de estos 2 estados, Israel y Palestina, sobre fronteras seguras reconocidas internacionalmente, de acuerdo a lo que son las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y muy particularmente la resolución 242 del Consejo de Seguridad, que fue votada después de la guerra del 67, que habla del retiro israelí de los territorios ocupados y del reconocimiento de todos los estados de la región. Bueno, y están pasando también cosas en Cisjordania, donde se estaban realizando también nuevos asentamientos. Vamos a ver si eso se detiene. Dona Matilde, pero creo que se intercortó la voz, no te escuché. Claro, que también en paralelo hay que ver qué pasa en Cisjordania, donde comenzaban a instalarse algunos asentamientos apoyados o refrendados, al menos tácitamente, por Israel. Dime. Perdóname, creo que recién me llegó la conexión, se me fue la conexión, si me puedes repetir. No. Perdona. ¿Ahí me escuchas bien? ¿O me escuchas con desfase?
Y te escucho mejor. Ya, ahí me escuchas mejor. No, te preguntaba que también pasaba por el freno que tienen que poner a los nuevos asentamientos en Cisjordania y que también se estaban produciendo en el último tiempo. Y bueno, ahí hay otro tema. Efectivamente, lo que ha ocurrido es que ha habido un aumento en la construcción de asentamientos judíos en la Cisjordania y también en Jerusalén Oriental. Y creo yo que efectivamente ese también va a ser un obstáculo para la creación de un futuro Estado palestino. Porque recordemos que el Estado palestino debería tener, o sea, debería formar parte Gaza y también lo que es la Cisjordania o la West Bank. Por lo tanto, es un Estado que además es discontinuo. Y en la medida que se aumenta la construcción de asentamientos, cada vez se dificulta más, ¿ya? Porque el territorio que se entrega al territorio de Cisjordania del Estado palestino es menor. Por lo tanto, ahí también tendría que haber naturalmente un proceso de paz que fundamentalmente regule o simplemente haga desaparecer los asentamientos judíos que se han construido fundamentalmente en territorios ocupados. Uh-huh. Es bien importante e interesante para comprender el conflicto y lo que significa la creación de dos estados, de lo que tú estabas explicándonos recién, porque recordemos que para la Asamblea General de Naciones Unidas muchos decían que, incluso el mismo Trump decía que el reconocimiento de dos estados que estaban haciendo países ahí frente a la Asamblea General era darle la razón a Hamás, cuando Hamás nunca ha querido dos estados, más bien es el reconocimiento a la comunidad internacional y a esta resolución de Naciones Unidas. Y lo otro, Donald Trump va a querer mantener esta paz, entre comillas, o este cese al fuego, caminando para la paz, y él es capaz de controlar de alguna manera a Benjamín Netanyahu. ¿Quiénes son los que pueden controlar a los líderes de Hamás? ¿Quiénes son los que pueden controlar? Creo que preguntaste. Bueno, yo creo que ahí fundamentalmente debería haber un rol, y va a haber indiscutiblemente un rol importante de los otros países mediadores, y fundamentalmente los países mediadores árabes y musulmanes. Y en consecuencia ahí está el rol que tienen Qatar, el rol que tiene Turquía y el rol que tiene Egipto. Y a esto, naturalmente, otros países árabes y musulmanes pueden también tener una importancia fundamental en tratar de presionar a Hamás, en lo que tiene que ver fundamentalmente con el desarme, que es uno de los puntos que también está en el acuerdo. ¿Cuál es el futuro de Benjamín Netanyahu? ¿Es también este apoyo de Donald Trump una garantía para mantenerse en su cargo? Porque lo decía un poco en broma, al presidente, denle una amnistía para los temas judiciales que tiene pendientes. No sé si eso le cayó bien a alguien. Mira, y apareció bastante también, yo vi el discurso que dio en la Knesset en el Parlamento israelí, e indiscutiblemente el apoyo que le dé Trump a Netanyahu va a ser importante, pero yo estaba leyendo, si es que no me quedo con el Jerusalem Post, que ya había una citación para Netanyahu por los cargos justamente de corrupción que tiene, que vienen de hace mucho tiempo atrás y que se han ido postergando fundamentalmente por la situación de la guerra en Gaza. Muy probablemente él tenga una actuación, un apoyo similar, incluso mucho mayor probablemente al apoyo que le ha dado Bolsonaro en el caso Brasil. Claro. Pero hay un precedente en el caso Bolsonaro. Tenemos un precedente importante. ¿Qué te parece la fórmula que está ocupando Donald Trump para alcanzar objetivos que parecían muy difíciles? A ver, esa pregunta es súper difícil, Matilde. A mí me parece bien el que se llegue a estos acuerdos, ¿ya? También me parece bien que de alguna manera se haya logrado los acuerdos de Abraham, que lo logró en el gobierno anterior. Pero creo que estos acuerdos, tanto los acuerdos de Abraham como este preacuerdo, no van a llevar a una paz definitiva si no se crea un Estado palestino, que es finalmente la meta por la cual se debería establecer. Entonces, yo diría que fundamentalmente eso, la paz integral debería implicar la creación de un Estado palestino soberano en la fórmula de dos Estados. Eso es lo primero. Y lo segundo, aún estando de acuerdo en este acuerdo propiamente tal,
lo que nosotros observamos también en Trump es que hay lo dije al principio, hay un optimismo desmedido donde él pretende ser el centro de todo prácticamente. Entonces acá la gran pregunta o la gran incógnita que queda es si Trump busca lograr estos acuerdos porque efectivamente cree en la paz, o porque lo que está buscando son otras situaciones como por ejemplo tener el Premio Nobel de la Paz. Porque es muy llamativo que mientras en el orden externo Trump trata fundamentalmente de arropar este acuerdo, en el orden interno se le cambia al Departamento de Defensa, se le coloca como Departamento de Guerra, y finalmente en el orden interno está llamando a la Guardia Civil en varios estados a combatir supuestamente la criminalidad y la migración. Entonces ahí yo diría que hay como una contradicción. Bien, seguimos ahí atentos a lo que se viene en las próximas horas. Cada hora es un granito de arena más ganado. ¿Qué tienen que celebrar hoy día los gazatíes, Isaac? Yo creo que habría que celebrar el término de lo que implica esta guerra que ha significado, esta masacre que ha significado 67.000 muertos aproximadamente. Fundamentalmente es eso, ¿ya? Pero queda mucho más por hacer, porque los gazatíes que están volviendo a sus hogares se encuentran finalmente que están sin hogares, que está prácticamente casi todo destruido, que la franja de Gaza ha quedado prácticamente sin edificios, sin edificación, sin infraestructura, y por lo tanto la reconstrucción va a ser sumamente importante. Y no solamente, con esto termino, no solamente la reconstrucción, estoy hablando yo de la infraestructura, no que también, uno de los puntos que habla el acuerdo, el diálogo que se pueda producir entre gazatíes, palestinos, israelíes, judíos, musulmanes, es un diálogo finalmente que va a tomar muchos años y probablemente décadas. Generaciones nos imaginamos, porque lo que han vivido los niños que están hoy en esa franja, no sabemos cómo va a crecer esa semilla. Bueno, Isaac Caro, te queremos nuevamente agradecer que hayas estado con nosotros en un día crucial, porque hoy día va a marcar la historia, ya sea lo que venga. Fue el día de la liberación de los rehenes, de la devolución de este intercambio de prisioneros y del inicio de lo que puede ser una senda de alto al fuego, de paz, entendimiento. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Director del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad, Alberto Hurtado. Chao, Isaac. Muchas gracias a ti, Matilde. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Hacemos un alto a esta hora con imágenes de la capital, donde a esta hora les contamos hay 26 grados de temperatura. Ya regresamos con otras noticias del día. Y hasta ahora volvemos con noticias nacionales y en el plano político con las repercusiones que ha tenido la columna de uno de los altos asesores de José Antonio Kast en Republicanos, el abogado Cristian Valenzuela, asesor, quien la semana pasada publicaba el día miércoles, la columna Parásitos, hablando así de quienes trabajan para el Estado, tanto de este gobierno como los gobiernos anteriores, incluso de la actual oposición. Vamos a tomar contacto con Colomba Eichholz para conocer más sobre las declaraciones que se han vertido respecto a esta columna Parásitos. Hola, Colomba. Muy buenas tardes, Mati. Así es, siguen los dimes y diretes, los desencuentros entre las candidaturas de oposición por lo que fue el tema de la semana pasada, la contratación de funcionarios públicos, que de hecho llevó al principal asesor jefe de campaña del candidato presidencial José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, a publicar una columna en la semana pasada en el diario La Tercera llamada Parásitos, en donde hacía alusión a la contratación de operadores políticos en los gobiernos del actual oficialismo, pero también en los dos
gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. Incluso decía que ha habido un acuerdo desde el Partido Comunista hasta la UDI, que se ponen nerviosos, decía Cristian Valenzuela en esta columna, cuando algún candidato habla de un recorte presupuestario de tal magnitud como es la del candidato presidencial José Antonio Kast, 6.000 millones de dólares en 18 meses, pero también quienes se ponen nerviosos cuando se habla de los despidos de funcionarios públicos, que en particular, decía José Antonio Kast, no cumplen sus funciones de manera adecuada. ¿Qué dijo el candidato presidencial José Antonio Kast? Él respaldó los dichos de Cristian Valenzuela, el principal ideólogo de la campaña del candidato del Partido Republicano, así que vamos a pasar a revisar justamente esa justificación, o por lo menos respaldo, ¿no es cierto?, que le entregó José Antonio Kast a su principal asesor en esta campaña, Cristian Valenzuela. En Arica hicimos un llamado honesto a todas las personas que estaban ahí, apoyar el buen trato, el buen relacionamiento de las campañas políticas. Y pedimos un aplauso para cada uno de los candidatos de la oposición por atreverse a desafiar a este mal gobierno. Respecto de un titular, de una columna, bueno, cada uno se siente afectado. Si es que dice, bueno, me siento identificado con lo que dicen. Nosotros no pedimos nada a cambio. Nosotros no le vamos a pedir una lista, no le vamos a presentar una lista a nadie si es que no ganamos nosotros. El adversario está al frente, siempre lo hemos planteado, no entendemos que desde el mismo sector se planteen diferencias. ¿Usted cree que Valenzuela se equivocó con esa columna de opinión? No. Si la hubiese escrito yo, podría haber sido más dura. Bueno, y los dichos y también ese respaldo donde el candidato presidencial le decía justamente en este punto de prensa que él hubiera sido mucho más duro si él habría escrito esta columna, haciendo alusión también a la ineficiencia del Estado, que ha sido también la tónica de las propuestas del candidato del Partido Republicano. Lo cierto, generaron reacción en la oposición, principalmente en Chile Vamos, en donde han habido desencuentros durante las últimas semanas justamente entre ambos candidatos, tanto la candidata presidencial Evelyn Matei como el candidato José Antonio Kast, que de alguna manera, y pese a los llamados de unidad que han hecho tanto desde Chile Vamos como del Partido Republicano, siguen generando declaraciones como los parásitos, incomodidad en el comando de la candidata presidencial Evelyn Matei. Hoy conversó con nosotros, de hecho en CNN Chile Radio, el diputado Francisco Undurraga de Evópoli, y también decía en un punto de prensa de la candidata presidencial Evelyn Matei, Guillermo Ramírez, el diputado y presidente de la UDI, que son críticas injustificadas y que van a defender a toda costa desde Chile Vamos lo que fueron o lo que fue el desempeño de los funcionarios de la salud, por ejemplo, en la pandemia. Así que pasemos a revisar justamente la defensa que hacen desde Chile Vamos ante esta columna que ya tanta polémica ha generado. Creo que las críticas son injustas y creo que es un ataque absolutamente injustificado. Nosotros siempre vamos a defender a los miles de funcionarios que permitieron que no faltara ninguna cama en la pandemia, que no faltara ninguna vacuna. Vamos a defender a los que rescataron a los mineros y a los que reconstruyeron Chile después del terremoto. La verdad es que decir que todos los que no son republicanos son parásitos en el Estado, me parece que es un discurso que no le hace bien a la democracia y es un ataque incomprensible. A mí personalmente y a muchos nos tiene cansados esto de recibir permanentemente ataques de ese sector y luego cuando uno responde te tachan de divisivo. Distinto son los ataques que hemos recibido por parte de sectores de la oposición hacia Chile Vamos. Por esa idea de los parásitos, por ejemplo. O sea, derechita cobarde, parásitos. Nosotros nunca hemos llegado tanto. Yo puedo tener muchas diferencias con el comando y con el candidato Kast en términos de materia. Yo soy liberal, el conservador, pero no me atrevería nunca a llegar a tanto, no solamente por cuidar, entre comillas, una relación entre las distintas oposiciones, sino además porque la política yo no veo que se debe hacer así. Fueron diputados, fueron asesores, han vivido del Estado durante mucho tiempo, me parece que no es lo correcto.
Claro, y el argumento también que entregaba sobre las declaraciones de Cristian Valenzuela, el candidato presidencial José Antonio Kast, es que le va a doler a quien se sienta aludido por esta columna, algo que de hecho decían desde Chile Vamos, no sienten, pero de todas maneras sí hay un descontento, un enojo por las críticas que se han emanado desde el comando del candidato presidencial José Antonio Kast. Respondió sobre esta polémica también la abanderada de ese sector, de Amarillos, Demócratas y Chile Vamos, Evelyn Matei, así que pasemos a revisar también qué tuvo para decir la candidata presidencial sobre esta polémica que también ya se viene gestando hace un par de días con el Partido Republicano. Yo no tengo por qué hacerme cargo de las continuas cambios de posición de otros candidatos, eso que lo juzguen los chilenos. A mí lo que me importa es que todos los chilenos sepan que en mi gobierno, porque estoy segura que voy a pasar a segunda vuelta y voy a ganar, en mi gobierno, en un año, vamos a cerrar completamente las fronteras. Al mismo tiempo los trata de parásitos. ¿Hay una contradicción ahí? Que la gente juzgue. Los chilenos son inteligentes. Claro, fijada en las propuestas, o más bien concentrada. Es algo que también ha reiterado el comando de la candidata presidencial Evelyn Matei en los diferentes despliegues que han tenido, por ejemplo, la actividad que se realizó durante esta jornada, donde nuevamente la candidata presidencial era más evasiva ante este conflicto que se ha dado con el Partido Republicano y nuevamente insiste en que está segura de que va a pasar a una segunda vuelta y también insiste, o detalla, más bien dicho, sus propuestas. Ahora también en el oficialismo dijeron que, o más bien decían el candidato presidencial José Antonio Kast, tiene que ser responsable con las cifras que ya se han publicado desde el gobierno, desde la DIPRES en particular. Es algo que decía durante esta jornada la vocera del comando de la candidata presidencial Janet Jara, la diputada Gael Jomans, quien decía que el candidato presidencial le ha porfiado las cifras que se han dado a conocer, que finalmente no las quiere creer. Así que vamos a pasar a revisar también las declaraciones provenientes del comando de la candidata del oficialismo y la democracia cristiana. Lo porfiado que es José Antonio Kast con la verdad, le porfía a la verdad. No puede seguir mintiendo cada día una mentira nueva. Es tan irresponsable que pone en riesgo los beneficios sociales que ya están garantizados para las personas. Entonces, ¿qué se pone en riesgo? La atención primaria de salud. Eso es lo que está diciendo directamente al señalar este tipo de medidas. O también la educación, o también las pensiones. Claro, cifras que si bien, ¿no es cierto?, titulaba la semana pasada el Mercurio justamente sobre este tema, alcanzaba ya más de 100.000 contrataciones en los últimos 4 años. También hay que recordar que el gobierno defendió la cifra real, que decían por lo menos es la contratación en el gobierno central, que serían aproximadamente 27.000 funcionarios. Y también lo decía durante la semana pasada el ex director de la DIPRES, Matías Acevedo, también haciendo un llamado a la responsabilidad para el candidato presidencial José Antonio Kast. Importante, Mati, mencionar, esta polémica se puede seguir desarrollando mañana durante ENADE, donde van a participar 7 de los 8 candidatos presidenciales. Eduardo Artés es el único candidato que no va a participar en este foro, un foro bastante importante, en donde también el presidente de la República, Gabriel Boric, va a hacer una presentación de manera telemática, ya que se encuentra en Roma, pero van a estar justamente los candidatos presidenciales, va a estar Janet Jara, también José Antonio Kast, Evelyn Matei y los demás postulantes a la moneda, en una jornada en donde también posiblemente se le va a preguntar al candidato presidencial José Antonio Kast cómo va a concretar este recorte presupuestario ya que tanta polémica ha generado y diferencias obviamente que se han ya pronunciado de una manera más intensa entre la candidata presidencial Evelyn Matei y José Antonio Kast, en una nueva también polémica sobre la contratación de funcionarios públicos. Así que nos vamos a quedar atentos a toda la información que pueda salir mañana en este foro donde van a participar los candidatos. Bien, muchísimas gracias, Colomba Eichholz, con la información política a esta hora de la tarde, cuando son las 6:29, y nos vamos a ir directo al Vaticano, porque durante esta jornada el Papa León XIV recibió una audiencia al presidente de Chile, Gabriel Boric, donde el presidente lo invitó a venir a nuestro país. Vamos a tomar contacto con Ivo Goit para conocer más detalles de la cita y de esta visita de Gabriel Boric, presidente chileno, a el Vaticano. Hola, Ivo.
¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes, te saludo desde el Panteón, uno de los íconos del centro histórico de Roma, una de las capitales más importantes del continente europeo y que tiene la presencia del presidente de la República, Gabriel Boric, por estos días, cumpliendo una reunión muy importante, la principal reunión que lo tiene efectivamente acá en Italia, en el Vaticano, el día de hoy, la reunión con el Papa León XIV, que se desarrolló en horas de la mañana del día de hoy en el Palacio Apostólico, a un costado de la Basílica de San Pedro. Una reunión donde pudieron conversar por más de 45 minutos ambas autoridades. Protocolarmente estaba pronosticado que esto durara en 35 a 30 minutos. Se extendió, al igual como se extendió la reunión con Pietro Parolin, con el cardenal, posterior a la reunión que tuvo con León XIV. ¿De qué conversaron ambas autoridades? Bueno, en principio de la situación en Chile, hicieron una valoración acerca de las condenas que se han hecho por parte de la Iglesia Católica, los casos de abusos que han afectado a nuestro país. El sumo pontífice manifestó su profundo dolor por lo que ha sucedido en Chile durante los últimos años, casos de abuso que se dieron en el seno de la Iglesia Católica en nuestro país. Decía el presidente de la República el día de hoy, luego de esta reunión y tras conversar con los medios de comunicación, que le había producido dolor como misionero, pero también el mismo dolor que había sentido el Papa Francisco en su época por estos casos ocurridos en Chile, y calificó como una reunión muy bonita y muy reflexiva también la que pudieron tener durante la jornada del día de hoy. Partieron conversando, contó el presidente Gabriel Boric, sobre la exhortación apostólica que el pasado 4 de octubre publicó León XIV. Su primera exhortación apostólica, el segundo tipo de documento más apostólico pontificio en importancia tras la encíclica. Radica ahí su importancia. Fue un proyecto que dejó inconcluso el Papa Francisco y que terminó por completar León XIV con distintas citas, no solamente de Francisco, sino que también de otros papas, hablando del rol que debe tener la Iglesia Católica el día de hoy, pese a que se conoce, pese a que él da por sentado que debería ser la preocupación por los desposeídos, por los más pobres en el seno de la sociedad a nivel mundial, y que muchas veces eso se olvida. De la meritocracia también se habló, de los conflictos que afectan al mundo, a la región, y por supuesto con un ojo puesto en lo que está sucediendo en Egipto, con esta posibilidad de alto al fuego, con esta primera fase liderada por distintos presidentes a nivel mundial, donde Donald Trump tiene un rol muy importante y donde el presidente por primera vez lo mencionó. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque durante las reuniones y su participación en Naciones Unidas, el presidente deslizó muchas críticas a los discursos de Donald Trump sin nombrarlo directamente. El día de hoy habló del rol que ha jugado, y si bien valora lo que está sucediendo en estos momentos en Egipto, la posibilidad de sentarse en una mesa, de terminar con un conflicto que ya lleva 2 años afectando al Medio Oriente, una barbarie, un genocidio, como lo ha planteado el presidente de la República, Gabriel Boric, con el pueblo palestino por parte de Israel, y también el terrorismo ejecutado por Hamas en Israel. Si bien valora cualquier tipo de posibilidad de acuerdo que exista, eso sí, hace su crítica acerca de los liderazgos políticos que han llevado adelante este acuerdo, refiriéndose a Donald Trump como un liderazgo que él al menos no comparte. Quiero que pasemos a escuchar las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, el día de hoy, luego de esta reunión con el Papa León XIV. No conozco los detalles de las tratativas. Yo soy de quienes creen que los liderazgos siempre tienen que ser humildes, tienen que respetar a sus adversarios. Creo que el presidente Trump no representa eso, pero si tuvo una colaboración para que cesara la masacre en Gaza, bienvenido sea. Acá uno no puede entrar en mezquindades pequeñas. Lo importante es toda la gente que estaba sufriendo permanentemente, y que ese sufrimiento tenga un punto final sin perjuicio de todas las personas que ya fallecieron, que fueron asesinadas, de
el dolor lo que significa es esperanzador y bienvenido sea a todos quienes ayudan en esa causa. Posteriormente a esa reunión, el presidente Gabriel Boric se reunió con el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, junto al canciller Alberto Van Claveren y la ministra secretaria general de la presidencia Macarena Lobos, en una reunión que también duró más de 45 minutos, pese a que el tiempo que tenían presupuestado era de cerca de 25 a 30 minutos. Se da cuenta de la buena relación que se pretende establecer entre el Vaticano, de la Iglesia Católica, sus principales líderes, con el gobierno y el Estado de Chile, algo muy importante pese a todas las diferencias que puedan tener, sobre todo en materias valóricas, temas que no se tocaron en profundidad, dijo el presidente durante estas reuniones. Más temprano yo les contaba acerca del intercambio de regalos, también parte de la trastienda de la reunión del día de hoy, que viene a cumplir con una tradición republicana, podríamos decir, por parte de los mandatarios y mandatarias en nuestro país desde el retorno a la democracia, de al menos venir una vez durante sus periodos presidenciales a una audiencia privada con el sumo pontífice en ejercicio. Si bien Francisco había invitado al presidente Boric y se generaron lazos importantes para poder tenerlo acá en el Vaticano, eso finalmente por problemas de agenda no se pudo concretar y es por eso que se avanzó con mayor rapidez y celeridad en la posibilidad de reunirse con León XIV. Y la trastienda que dejó parte de esta reunión tiene que ver con los regalos entregados por ambos. De hecho, el presidente de la República, Gabriel Boric, llegó con varios presentes para el Papa León XIV. Uno de ellos es el vinilo de la cantata por los derechos humanos, un libro sobre la vicadía de la solidaridad, también el libro ilustrado de Pablo Neruda de las alturas de Machu Picchu, una selección de vinos chilenos y además un regalo muy especial, la camiseta del equipo nacional de rugby de nuestro país, quien recientemente clasificó al Mundial de Australia del año 2027 y que va a tener a nuestros rugbyistas jugando un partido con Italia, una selección que tiene un nivel superior a nuestra selección, pero que es parte de los desafíos que van a tener que superar en su proceso de preparación para lo que va a ser la cita mundialista a desarrollarse durante el año 2027. Por su parte, el Papa León también le entregó obsequios al presidente de la República, Gabriel Boric, la escultura en bronce Diálogo entre generaciones, el mensaje para la paz, escrito por el Papa Francisco y publicado el pasado 1 de enero del año 2025, y un libro de imágenes de las obras de arte del Palacio Apostólico. Tan buena quedó la relación y este lazo que se genera entre ambas autoridades que incluso el presidente Boric deslizó la posibilidad de que visite nuestro país el Papa León XIV sin fecha, sin tiempo. Se sabe que estas no son reuniones improvisadas, pero que espera se pueda llegar a concretar en el futuro. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la República? Pasemos a escuchar. Se lo planteé, lo dejé invitado, le recordé la visita del Papa Juan Pablo II y lo importante que fue para Chile ese momento de encuentro en 1987. Conversamos de lo difícil que fue la visita del Papa Francisco. Me contó que después de la visita a Chile, el Papa Francisco fue a Perú, en donde justamente estuvo con el actual Papa León XIV y que había visto el dolor que había tenido el Papa, y lo dejé invitado nuevamente. Por cierto, no puedo asegurar nada. Además, el presidente el día de hoy visitó la Basílica Santa María Maggiore, el lugar donde está la tumba del Papa Francisco. Hizo un recorrido por la Capilla Sixtina y también por la Basílica de San Pedro. Ya el día de mañana el presidente de la República va a sostener una reunión bilateral con el director general de la FAO, Ku Dong-yu, y además participar de un foro de inversión con la FAO para posteriormente a eso de las 8:30 de la mañana, horario de Chile, 1:30 de la tarde acá en Roma, participar de manera telemática de ENADE 2025. Ya el día miércoles, en su jornada final, el presidente de la República, Gabriel Boric, va a participar de un seminario junto a Sergio Mattarella, el presidente de Italia, por el aniversario número 50 del atentado perpetrado en contra de Bernardo Leighton y su mujer Anita Fresno acá en Roma el 6 de octubre del año 1975. Se hizo durante los días anteriores, de hecho el pasado 6 de octubre, un reconocimiento en el Parlamento italiano, y el día de mañana va a haber un seminario, el día miércoles, dedicado a la figura de Bernardo Leighton, donde va a estar el presidente Boric en la delegación que lo acompaña, pero también Sergio Mattarella, con quien a las 7:30 de la tarde, horario local, y antes
antes de retornar a nuestro país, sostendrán una reunión bilateral y por supuesto durante los próximos días les vamos a estar contando acerca de las distintas actividades del presidente de la República, Gabriel Boric, acá en Roma. Yo me despido con esta impresionante imagen a mi espalda del Panteón. A esta hora ustedes pueden ver repleto de turistas que vienen a visitar una de las joyas, de las tantas, de las miles de joyas que tiene una de las principales capitales europeas. Maravilloso, Ivo, muchísimas gracias. Disfruta de esta hermosísima ciudad. Nos quedamos entonces con estas imágenes ahí de la visita al presidente. Y a esta hora hacemos una pausa en Hoy es Noticia con imágenes de Viña del Mar. 13 grados es la temperatura en la ciudad de Jardín. Ya regresamos con otras noticias del día. Y estamos de regreso en Hoy es Noticia aquí desde la sala de redacción de CNN Chile, a través de CNN Chile Radio y también a través de el Dial AM. Nosotros a esta hora les vamos a contar en la política que hay cambios en las vocerías del comando de Janet Jara, y aquí está conmigo Macarena Román para contarnos más detalles y por qué se produce. Bienvenida, Maca. Hola, Mati, muy buenas tardes. Una noticia de hace solo algunos minutos. De hecho, a través de comunicaciones del comando de la candidata Janet Jara, a través también de un comunicado, confirman, ¿cierto?, que sale Laura Albornoz de la vocería oficial del comando. También lo hace Gael Llomans, la diputada del Frente Amplio, y el diputado Tomás Hirsch, quien es diputado por el Partido Acción Humanista y también el presidente de dicho partido. Lo que se dice es que ellos van a tomar otros roles dentro del comando y que queda como voceros oficiales Alejandra Sepúlveda, senadora independiente, cierto, que ya era una de las voceras, y el senador Ricardo Lagos Weber, senador del PPD, que entonces son los dos únicos representantes como voceros de este comando. Parte de las razones que han dicho algunos integrantes del comando es, por ejemplo, Erika Edo o el mismo Tomás Hirsch, es que Janet Jara va a tomar un rol más protagónico de cara a la elección presidencial. Quedan 5 semanas, ¿cierto?, para este hito, ¿cierto?, de la primera vuelta presidencial, y por ende quieren darle mayor destacar a la candidata Janet Jara. Pero lo cierto, por otro lado, también es que Laura Albornoz, una de las voceras, ¿cierto?, ex ministra también, ha sido cuestionada por cosas que tienen que ver con su calidad de funcionaria pública. Por ejemplo, en ENAP, ¿cierto? Hace poco salió un reportaje donde la vinculaba con un gasto de más de 38 millones de pesos por viajes al extranjero, a través de su cargo en ENAP. Y de hecho Janet Jara se distancia en un programa de televisión de la semana pasada respecto a ese hecho. Janet Jara dice: yo no hubiera hecho lo mismo, y de hecho yo, cuando era ministra del Trabajo, evité salir en viajes que no eran de 100% imperdibles, ¿cierto? Imprescindibles, y que tuvo que entonces ella misma filtrar cuáles eran los viajes que necesitaba y cuáles eran los que no necesitaba. De alguna forma le quita el piso, ¿cierto?, a lo que hizo Laura Albornoz a través de su cargo en ENAP. Vamos a pasar, Mati, a escuchar declaraciones que salieron hace algunos minutos en el Congreso, y que justamente uno de ellos es el diputado Tomás Hirsch, quien explica la salida de la vocería del comando de Janet Jara. Creo que es una duda que uno puede tener cuando hemos visto hace algunos días o semanas ya algunas declaraciones de la presidenta de un partido que uno entiende aliado, hablando de que acá hay espacios que no deberán estar para otros partidos. Creo que no es la forma en que hay que trabajar. Si hay otros que ven las cosas de otra manera y piensan más bien en los codazos, como para ver qué espacio tiene cada uno, son temas que tendrían que preguntarle a ellos. Por nuestra parte, estamos, y quiero repetirlo, muy contentos con el trabajo que hemos realizado en toda esta etapa junto a Janet, con quien mantengo una muy buena relación. Vamos a seguir colaborando muy intensamente, me van a ver en los medios como presidente de partido trabajando por la campaña, pero además muy concentrado en nuestra campaña a la reelección en el Distrito 11. La idea que hay es que sea nuestra candidata la que tome un protagonismo mucho más intenso, y eso se va a ver reflejado justamente en la vocería de los días lunes. Claro, ahí el diputado Tomás Hirsch decía que se va a ver reflejado un protagonismo por parte de Janet Jara en la vocería de los días lunes. Recordemos que ya hace varias semanas, todos los lunes, el comando de Janet Jara hace una vocería en la mañana para
por supuesto, poner propuestas sobre la mesa, pero también para responder de contingencia. Según lo que dice el diputado Tomás Hirsch, ahora también participaría de vez en cuando, ¿cierto?, en estos 5 lunes que quedan antes de la elección, entonces también la candidata Janet Jara. Por otro lado, parte de los argumentos que decía, por ejemplo, Eric Aedo, integrante del comando de Janet Jara, para sacar a Gael Yomas y también a Tomás Hirsch, era que van a la reelección. Es decir, también necesitan un despliegue, ¿cierto?, en sus correspondientes distritos, y que por lo mismo van a dejar de lado entonces la vocería para dedicarse en estas semanas que restan de la elección a poder convencer, ¿cierto?, y quedar en una reelección por la Cámara de Diputados. De Laura Albornoz, Eric Aedo es súper directo en este tema, Mati, y dice probablemente es para que ella tenga tiempo de defender las acusaciones que han llegado en específico del Partido Republicano a través del diputado Luis Sánchez, y que de hecho llegaron a ingresar, ¿cierto?, un oficio ante la Contraloría para que se pronuncie respecto a estos viajes de más de 38 millones en total, ¿cierto?, que se habrían gastado en viajes que Laura Albornoz realizó al extranjero en su calidad de su cargo funcionario público a través de NAP. Eso es lo que dice Eric Aedo, parte del comando de Janet Jara, y que por supuesto entonces de alguna forma ratifica estas dudas y estas críticas que han sido ruidosas al interior del comando de Janet Jara. La candidata ha tenido que responder más de una vez por el rol de Laura Albornoz, y ya lo decíamos hace algunos minutos, se diferenció también respecto a lo que ella hizo como ministra de Estado. Escuchemos justamente parte de estas declaraciones del diputado Eric Aedo, y quien también forma parte del comando de la candidata Janet Jara. Creo que hay situaciones distintas en el ajuste. Me imagino que en relación a los diputados es porque están muy centrados y concentrados en sus reelecciones como diputados. Y en el caso de Laura Albornoz, en una campaña presidencial, el actor principal es el candidato o la candidata presidencial, y no puede convertirse, ¿no es cierto?, en actor principal uno de los voceros, y este es el caso de Laura Albornoz. Y me parece que esta decisión simplemente despeja un tema que hoy día está siendo fiscalizado, ha habido una presentación a la Contraloría, y es mejor cerrar este tema de una vez por todas y seguir avanzando en una campaña que va avanzando bien, y que en la segunda vuelta, no tengo ni una duda, va a ser entre Jara y Kast. Cambios, Mati, que se materializan a solo 5 semanas de la elección presidencial, que tienen que haber sacado cuentas, ¿cierto?, haber sumado o restado respecto al ruido que ha hecho en la vocería de Laura Albornoz a raíz de su cargo público, ¿cierto?, en ENAP, a raíz de estos reportajes y acusaciones que han venido por parte de la oposición respecto a las finanzas públicas, ¿cierto?, al uso muchas veces abusivo, según lo que indican desde el Partido Republicano, por parte de Laura Albornoz. Lo cierto es que entonces ahora los únicos voceros del comando va a ser el senador Ricardo Lagos Weber, por un lado, y por otro lado la senadora independiente Alejandra Sepúlveda. Bien, bien, Maca. Mañana es día importante también porque se van a encontrar los candidatos ahí en el foro de ICARE, donde el presidente va a ir remotamente, pero va a ser una instancia donde van a poder debatir entre ellos, ¿no? Totalmente, y de hecho Janet Jara, a ella le tocaba que le preguntara Eduardo Artés, pero Eduardo Artés no confirmó su asistencia, por ende quien esté conduciendo, en este caso Juan Manuel Astorga, será el encargado de preguntar alguna de las interrogantes en torno a la campaña de la candidata. Bien, vamos a quedar atentos entonces a ese encuentro. Muchísimas gracias. Nos vemos. Y nosotros a esta hora vamos a cambiar de tema porque el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, la defensa más bien acudió al Tribunal Calificador de Elecciones para revisar qué posibilidades hay de que pueda reponer su candidatura al Congreso luego que la justicia reabriera, recordemos, la investigación. Vamos a tomar contacto con Miguel Ángel Araya para conocer todos los detalles. Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes, un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, una situación que se ha llevado los ojos en materia política durante las últimas semanas, incluso meses, es la situación que atraviesa el ex candidato a parlamentario Daniel Jadwe y que está intentando reponer aquella candidatura por el Distrito 9 en representación del Partido Comunista y esta gran alianza que se ha generado en el oficialismo. Lo que ha presentado Daniel Jadwe es un recurso de
de reposición ingresado ante el Tribunal Calificador de Elecciones, que el día de mañana va a revisar la situación de quien era entonces el exalcalde de Recoleta. Esto porque considera que están los antecedentes suficientes para reponer su candidatura. Esto, recordemos que es una discusión que se generó luego de que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentara la acusación en contra de Daniel Jadwe, en la que se solicitaban 18 años de presidio efectivo, es decir, 18 años de cárcel por los delitos que estaban siendo investigados en el caso denominado Farmacias Populares, el caso Achifar, entre ellos algunos de los delitos por los cuales es indagado, está fraude al fisco, estafa, también el delito de cohecho, entre otros ilícitos que están siendo indagados por el Ministerio Público. Con esa condición de acusado, Daniel Jadwe perdió sus derechos políticos, es decir, entre ellos su derecho a sufragio. Así lo establece la Constitución, que una persona que está en calidad de acusada pierde aquellos derechos políticos. Y por lo tanto, de manera, podríamos decir, consiguiente, también quedaba inhabilitado para ser candidato, ya que uno de los requisitos que se considera en la Constitución política para ser candidato a un cargo de elección popular es efectivamente tener derecho a sufragio, y eso en el caso de Daniel Jadwe no se daba y por lo tanto fue inhabilitada su candidatura. Pero todo esto cambió la semana pasada cuando el tribunal, el tercer juzgado de garantía de Santiago, definió reabrir la investigación para resolver una diligencia pendiente que quedaba por parte de la defensa de Daniel Jadwe, que había sido solicitada al Ministerio Público, pero que fue rechazada en al menos 2 ocasiones. Bueno, esa diligencia fue aceptada por el tribunal y por lo tanto reabrió la investigación, quedando, digamos, sin efecto la acusación que había sido presentada por la Fiscalía, es decir, se retrocedió. Daniel Jadwe volvió simplemente a su calidad de imputado y ya no de acusado, y por lo tanto lo que dice su defensa es que él recupera sus derechos políticos y podría volver a ser candidato. La cuestión es los plazos. ¿Por qué? Porque según algunas fuentes de nosotros han indicado que incluso las papeletas ya se mandaron a imprimir, considerando que se queda un poquito más de un mes con un par de días más para que sean las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias el próximo 16 de noviembre. Sin embargo, Daniel Jadwe lo está intentando, pero hay que quedar pendiente a cuál será la respuesta por parte del Tribunal Calificador de Elecciones ante esta arremetida que ha presentado su defensa, y que también se podría llegar incluso al Tribunal Constitucional, ya que una de las solicitudes que le hacen al Tricel es la entrega de un certificado de que esta diligencia judicial todavía está pendiente. Un certificado que normalmente no se solicita. ¿Cuándo se solicita? Cuando los abogados están intentando otras acciones, otros canales, otros caminos, y uno de esos podría ser el Tribunal Constitucional, como le decíamos, el TC, donde podría llegar la causa de Daniel Jadwe. Pero todo eso todavía está pendiente. Veremos el día de mañana a las 3 de la tarde comenzará la revisión de la tabla, donde se revisará en particular el caso de Daniel Jadwe ahí en el Tricel. Tuvimos declaraciones durante esta jornada por parte del presidente del Partido Comunista, el presidente de la colectividad a la que pertenece Daniel Jadwe, Lautaro Carmona, quien se refirió que en efecto ellos van a agotar todas las posibilidades. La defensa de Daniel Jadwe lo hará, ya que por algún motivo Daniel Jadwe llegó a ser presentado como candidato, y entonces agotarán todas las instancias posibles para que eso se mantenga o se cumpla como ellos lo esperaban en un comienzo. Escuchemos las declaraciones de Lautaro Carmona. A mí me tiene que parecer lo que por lógica se desprende, porque soy el presidente del partido que lo levantó y lo propuso como candidato. Entonces, para mí todo lo que ayude a que pueda consumarse y que sea candidato es un hecho bueno. Lo otro es lamentable. Y podrán los abogados en ese plano discutir desde el punto de vista estrictamente jurídico, y el día de mañana nosotros hacer una formulación más profunda desde el punto de vista político. Bueno, durante esta jornada a las 23:59 de este día lunes termina el plazo, otro plazo, para que la defensa de Daniel Jadwe en materia penal puedan apelar a la decisión del tercer juzgado de garantía de Santiago respecto a mantenerle su medida cautelar de arresto domiciliario total. Nosotros conversamos con algunas fuentes de la Defensoría Penal Pública y nos han confirmado que aquella apelación será ingresada durante esta jornada. Van a apelar, por lo tanto será la Corte de Apelaciones de Santiago
Santiago la que defina si Daniel Jadwe se mantiene con esta medida cautelar de arresto domiciliario total, es decir, no poder salir de su domicilio en las 24 horas del día, o si por el contrario le entregan una medida cautelar menos intensa, menos gravosa, como lo podría ser el arresto domiciliario nocturno o incluso la firma mensual o semanal. Así que son algunas de las opciones que hay. Otro punto importante, dependiendo de lo que se defina ante el Tricel, Daniel Jadwe, por lo que hemos conversado con algunos expertos en el tema, en este momento podría estar incluso quedando sin derecho a votar. ¿Por qué? Porque cuando se le presenta la acusación judicial en su contra por parte de la Fiscalía, lo que pasa es se le inhabilitan sus derechos políticos. Y eso quiere decir, ¿cómo se traduce? En que es removido del padrón electoral. Ese cuadernito que usted cada vez que va a votar tiene que firmar, bueno, el nombre de Daniel Jadwe no aparecería ahí y por los plazos tampoco podría llegar a alcanzar a estar el próximo 16 de noviembre. Son elementos y información, antecedentes que se van a ir, podríamos decir, completando a medida que avancen los días. Mañana va a ser un día importante con la decisión del Tricel, pero lo cierto es que muchas fuentes dicen, muchos abogados dicen que acá la suerte de Daniel Jadwe ya estaría dicha y probablemente no podrá ser candidato e incluso no podría votar en la primera vuelta. Distinto podría ser en el caso de la segunda vuelta si es que no se presenta la acusación nuevamente en su contra en este plazo de 60 días más que se dieron de investigación para cumplir con la diligencia que fue solicitada por su defensa. Eso en cuanto a lo que está ocurriendo en las últimas horas en el caso de Daniel Jadwe y su intención de llegar a ser uno de los diputados que conformen el Parlamento y el Congreso el próximo año 2026. Muchas gracias, Miguel Ángel. Que tengas una buena tarde. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Con esta imagen de El Faro de La Serena nos vamos a una pausa contándoles que a esta hora hay 14 grados ahí en la capital de la región de Coquimbo. Y nos vamos de inmediato a la región de la Araucanía porque un atentado ha dejado 2 personas heridas y una camioneta absolutamente destruida. Vamos a tomar contacto con Catalina Sánchez para conocer más detalles y cuál ha sido la reacción de las autoridades frente a este hecho de violencia. Hola, Cata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Claro, ha sido el tema de la jornada que ha generado bastantes reacciones políticas también, evidentemente. Y bueno, por parte del gobierno, adelantando ya que el ministro de Seguridad Pública confirmó que se van a querellar por la nueva ley antiterrorista por varios factores, por la forma en cómo actuaron los sujetos, por una posible reivindicación también mediante un lienzo que fue encontrado en el lugar de los hechos y también, evidentemente, por el poder de fuego que se utilizó en este violento atentado. Esto ocurrió el día de ayer, aproximadamente a las 22 horas con 35 minutos, en plena Ruta 5 Sur, la principal ruta de nuestro país, cuando además transitaban bastantes vehículos y entre ellos también camiones. Llega un grupo de sujetos, según informó la Fiscalía de manera preliminar, entre 6 a 8 personas, con armamento. Esto ya está confirmado por la Fiscalía, con por lo menos 4 armas distintas y 2 de ellas serían armas de guerra. El día de ayer el general Herrera ya lo había adelantado, se encontró evidencia que daría cuenta también de armamento largo y corto en el sitio del suceso. Estos sujetos efectúan disparos directamente en contra de vehículos que se movilizaban por la Ruta 5 Sur en la comuna de Ercilla, a la altura del cruce Pidima. Es en ese momento entonces que resultan, según informó la Fiscalía, 4 vehículos con daños, con impactos balísticos, pero quien sacó la peor parte fue una mujer quien aún se mantiene internada en el hospital de la comuna de Victoria. Ella fue intervenida durante esta madrugada, eso de las 1 de la mañana. Ella está con 2 impactos balísticos en la zona de la ingle, también en una de sus piernas. Fue operada de manera exitosa, se recupera, pero aún con lesiones de carácter grave. También se informó de lesiones en un conductor, en un camionero para ser específicos, un hombre ya adulto, pero quien afortunadamente resultó con lesiones de carácter leve y sería el producto de las esquirlas a raíz de estos disparos que llegaron al parabrisas de su camión.
Hay por lo menos 3 impactos balísticos al exterior de este camión y según informaba él, serían más al interior de este vehículo pesado. Eso por un lado, pero también se ha referido el gobierno, yo se los adelantaba en voz del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien confirmó entonces una querella por la ley antiterrorista. ¿Cuáles son las razones y cuál es la postura del gobierno frente a aquello? Vamos a revisar aquellas impresiones. El gobierno se va a querellar por ley antiterrorista. Hay varias razones que están asociadas a eso. Es el lugar. En segundo lugar, la forma y modo en que se ejecutó y los medios que se utilizaron. Y en tercer lugar, las menciones, reivindicaciones que se encuentran en el lienzo que ustedes encontraron en el lugar. El Ejecutivo considera conveniente señalar varias cosas. La primera, en Chile no existen presos políticos. Los que hay son personas condenadas por graves delitos que se han cometido en nuestro país. Lo segundo es que la situación de determinado armamento que se ocupa en la macrozona sur es de preocupación. Yo lo señalé con anterioridad en otro momento. Y lo tercero, que la insistencia de aplicar la ley antiterrorista es esencialmente por la naturaleza y los medios de investigación que un ataque de estas características merece. El atacar directamente con ese tipo de armamento a un vehículo con personas en su interior deliberadamente es un acto no solo criminal, sino que de cobardes. Claro, como cobarde ha sido catalogado entonces por autoridades de gobierno este ataque el día de ayer por la noche en la Ruta 5 Sur. Hace bastante tiempo que no se registraba un hecho tan violento en la Ruta 5 Sur. Sí habíamos visto otros atentados, pero no en la principal ruta de nuestro país. La Fiscalía de la Araucanía, en voz del fiscal jefe Roberto Garrido, confirmó entonces que existe una investigación en curso. Se instruyó las diligencias por parte de la Vocar de Carabineros, también del OS9, y se contó con el apoyo militar para reforzar la seguridad en la zona y durante esta madrugada también con presencia de personal de control de orden público. Yo se los adelantaba al comienzo, el fiscal Garrido confirmó entonces que se utilizaron de manera preliminar 4 armas distintas y 2 serían armas de guerra. Por lo tanto, hay una arista investigativa de importancia. También hacía alusión al ministro de Seguridad Pública al hallazgo de un lienzo en el lugar de los hechos. Este lienzo quedó colgado en el cerco a un costado de la Ruta 5 Sur y habían varios escritos, entre ellos exigiendo la libertad de los denominados presos políticos mapuche y además exigiendo una mejor investigación y acelerar la búsqueda de la activista medioambiental mapuche Julia Chuñil, quien está próxima a cumplir un año extraviada en la región de Los Ríos. Vamos de inmediato a revisar impresiones del fiscal jefe de la Araucanía, Roberto Garrido. Respecto del encargo por robo, es algo que estamos verificando. El vehículo siniestrado tiene que ser sometido a los peritajes respectivos para poder precisar y confirmar que se trata de un vehículo que fue sustraído con anterioridad. Se logró también determinar no solo la cantidad de personas aproximadamente, sino que el uso de diferentes tipos de armamento, por lo menos 4 tipos de armamento, y lo más preocupante de todo y lo que le da una gravedad importante a este caso dice relación con la utilización de armamento de guerra. Hay una pancarta en el lugar efectivamente que reivindica este hecho, que no identifica a un grupo en particular de los que operan en la zona, de hecho mezcla diferentes personas que están privadas de libertad por delitos de robo con intimidación, ataque a la autoridad, homicidio también a funcionarios policiales, en una lógica propia de las organizaciones criminales. Bueno, comentarles además que la multigremial de la Araucanía frecuentemente emite documentos, informes dando cuenta del balance y la efectividad del estado de excepción que ya cumple 4 años vigente en la macrozona sur de nuestro país, en específico en el Biobío y la Araucanía, y dan cuenta en este caso de una disminución en los hechos de violencia en un 85%. Sin embargo, también se hace alusión a que se exige un mayor respaldo político. Eso han comentado desde la multigremial de la Araucanía. Ahora bien, es importante comentar también que han surgido reacciones por parte de los camioneros, quienes han emitido un mensaje de compañía, de solidaridad también para este conductor que lamentablemente sufre estos impactos balísticos y resulta con lesiones aparentemente leves, según informó personal policial en la zona de su cuero cabelludo, producto de las esquirlas entonces que genera este impacto en la zona del parabrisas y además por lo menos 2 más en la puerta, ¿no?, de el piloto.
auto justamente, y según informaba él también, serían aproximadamente 5 disparos, 5 impactos más al interior de este camión, vehículo que por supuesto es periciado por personal policial, teniendo en cuenta de que hay una investigación bastante compleja por varios puntos, entre ellos por lo que yo les adelantaba, ¿no? El poder de fuego. El gobierno confirmó y se suma también a estas cifras, ¿no?, de la disminución de violencia, pero han comentado que el poder de fuego sigue en la región de la Araucanía y sería además la región que concentra la mayor cantidad de atentados, por lo menos en la macrozona sur de nuestro país. Se autoconvocaron los camioneros para los próximos días, se esperan reunir aparentemente en la zona de Arauco como una muestra de compañía también para este compañero, como ellos mencionan, y finalmente evaluar lo que ha estado ocurriendo y qué podrían ellos eventualmente solicitar para exigir más seguridad en las rutas. Vamos a revisar aquellas impresiones. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones expresa primero su solidaridad con el conductor atacado y por otra parte ha hecho las gestiones para que éste reciba ayuda social y también de carácter psicológico debido al trauma que fue sometido por los disparos de los delincuentes terroristas. Por otra parte, nuestro gremio realizará en los próximos días, en fecha a determinar, pero muy pronto, un encuentro gremial en que se analizarán las situaciones de seguridad y situaciones de carácter social de los camioneros de la zona, de la macrozona sur de la provincia de Arauco, y que se va a realizar en Curanilahue. Bueno, por parte de personal policial y militar se ha confirmado un refuerzo en la zona para efectivamente cubrir más puntos, como señalaba el jefe de zona de Carabineros Araucanía, dando cuenta entonces de que hay un trabajo aún investigativo y un trabajo en materia de poder mejorar la percepción de seguridad, por lo menos en la zona de Malleco, que sigue siendo la más afectada producto de los hechos de violencia y que lamentablemente esta vez dejan a 2 personas heridas. Una de ellas sigue internada entonces a la espera de su evolución médica, fuera de riesgo vital, pero eso sí, con heridas de gravedad. Bien, Cata, bueno, muchísimas gracias por toda la información y esperamos, claro, que se avance en el esclarecimiento de este hecho. Que estés muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y hace algunos días el gobierno ingresó indicaciones al proyecto de sala cuna universal, que ha levantado algunas dudas respecto al financiamiento y a la cobertura de esta iniciativa. Vamos a preguntarle todo a Pilar Gutiérrez. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Qué dudas levanta? Muy buenas tardes. Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, el proyecto de ley de sala cuna universal es una de las prioridades legislativas para el presidente Gabriel Boric, así lo han establecido desde el gobierno, y es en ese sentido que se está tramitando todavía este proyecto que fue ingresado en el año 2022 y que la semana pasada entonces se ingresaron también las indicaciones para avanzar en la discusión, indicaciones que tienen que ver más que nada con la cobertura del proyecto y también el sistema de financiamiento que se propone entonces para dar respuesta a este derecho de sala cuna universal. Esto también con el objetivo de ir recogiendo las distintas inquietudes que se han ido levantando desde distintos sectores políticos a lo largo de la tramitación, y en ese sentido entonces, como decíamos, uno de los temas principales que se plantean las indicaciones tiene que ver con el sistema de financiamiento. ¿Qué es lo que se propone en concreto? Se crea el fondo de sala cuna, que lo que va a hacer es recibir el financiamiento a través de aportes del fisco, pero también con un cargo al empleador, que ahí la cifra que se establece es una cotización adicional de 0,3% a cargo del empleador sobre las remuneraciones imponibles, que sube un poco porque previamente se tenía contemplado una cotización del 0,2%. Y lo que se hace en paralelo también es buscar finalmente compensar esa alza en la cotización del empleador, disminuyendo en 0,1% el aporte que se hace al seguro de cesantía. Una fórmula que de todas formas ha levantado algunas críticas por la sostenibilidad y por finalmente el mayor costo laboral que podría generar para algunas empresas, sobre todo las más pequeñas. Escuchemos lo que decía el ministro de Hacienda por este tema. El diseño actual, que es un diseño de cotizaciones del empleador, un monto bastante pequeño, es un buen diseño que nos va a permitir juntar los recursos que se requieren y además nos va a permitir que termine esta discriminación
que existe en la actualidad en que el derecho a sala cuna solo ocurre cuando hay una cierta cantidad de trabajadoras mujeres. Si tenemos el consenso de que tenemos que lograr este objetivo, yo no veo ninguna razón para que no nos pongamos a poner de acuerdo respecto a el diseño en concreto. Si bien se plantea este mecanismo de compensación de reducir en 0,1% la cotización del seguro de cesantía, es una fórmula que no convence del todo a los expertos, porque sobre todo desde los sectores gremial, desde los gremios y finalmente las asociaciones de las pequeñas empresas advierten que esto se sumaría a una serie de mayores cargas laborales que se han ido imponiendo también durante el último tiempo, como es, por ejemplo, el caso del aumento del salario mínimo, también las cotizaciones previsionales. Entonces, finalmente dicen que agregar otro factor más se generaría una mayor carga laboral, sobre todo en el caso de las pequeñas empresas, y eso podría tener también indirectamente efectos sobre los niveles de empleo. Pasemos a escuchar lo que decía por este tema el presidente de la SECH, Jorge Welch. Desde la SECH hacemos un llamado a que esta ley se apruebe de una vez por todas. Llevamos 20 años dando vuelta sin poder ponernos de acuerdo y es muy importante que este tipo de iniciativas no signifiquen una vez más un aumento en los costos laborales. Tienen que haber incentivos para que uno pueda contratar mejor talento y de esa manera podamos crecer. Cuando uno revisa las distintas cifras oficiales, por ejemplo, las estimaciones que hace el INE a través de la encuesta nacional de empleo, tenemos que, por ejemplo, para el trimestre que va desde junio a agosto, el desempleo femenino llegó a 9,3%, una cifra mayor a la tasa general de desempleo que existe a nivel nacional. Y es en ese sentido, entonces, en que si bien hay bastante consenso y es algo compartido tanto entre los expertos como también los distintos sectores políticos, la importancia de contar con políticas públicas que fomenten el ingreso de las mujeres al mercado laboral. De todas formas, alertan que hay que tener cuidado con, en este caso, el sistema de financiamiento que se plantea y que para que este finalmente no tenga el resultado contrario al que se quiere impulsar y termine generando un desincentivo a la contratación femenina. Ahí lo que nos comentaba, por ejemplo, la investigadora de CLAPES UC, Carmen Cifuentes, es que el proyecto de sala cuna se suma también a otras iniciativas que se están discutiendo, como por ejemplo ampliar el periodo del postnatal, que finalmente pueden tener en su conjunto, cuando se consideran todas juntas, tener un efecto bastante importante sobre los costos laborales y que podría generar entonces un efecto no deseado en cuanto a los niveles de empleo en la población femenina. Pasemos a escuchar precisamente el análisis que hacía Carmen Cifuentes de CLAPES UC. El hecho de que sea con una cotización adicional para las mujeres, ¿verdad? Y que le cargue un poco más la mano a las empresas que quieran contratar mujeres y que además se quiera extender el periodo del postnatal, obviamente hace que el costo de contratar a una mujer sea mucho mayor que el de contratar a un hombre, y eso puede incidir en las decisiones de las empresas y afectaría de manera negativa el empleo femenino, sobre todo el empleo privado formal, que es el empleo entre comillas de mayor calidad. Y esto en un contexto donde estamos ante un mercado laboral que sabemos que ya lleva bastante tiempo debilitado y donde la creación de empleo formal por parte del sector privado está bastante estancada, hace que sea mucho más complejo para las mujeres encontrar un puesto de trabajo formal en el sector privado, que es este empleo que entregan las empresas. El mecanismo de financiamiento fue precisamente uno de los temas más discutidos durante esta jornada en la Comisión de Trabajo del Senado, donde también asistió el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, donde fueron a exponer también sobre los principales lineamientos con estas indicaciones que se han ingresado. Y como decíamos entonces, el tema del financiamiento es uno de los que fue más discutidos, pero ahí también los parlamentarios agregaron otro punto más allá de esta cotización adicional, el hecho de que si se genera una diferencia entre la cobertura que va a dar el fondo de sala cuna que se crea con este mecanismo, si es que se genera una diferencia entre ese monto y el valor real que tengan las salas cunas, finalmente quien va a tener que responder y va a tener que cubrir esa diferencia sería el empleador, lo que significaría también un cargo todavía más alto para las pequeñas empresas sobre todo. Escuchemos parte de esa discusión que se dio en la Comisión de Trabajo del Senado. El empleador más grande no tiene problemas, o no debiera tener problemas. De hecho, hoy día probablemente muchos de ellos pagan un valor bastante más alto que el 0,2. Pero el pequeño, cuando yo le digo, mire, usted va a tener que pagar el 0,2, pero además va a tener que pagar la diferencia de la sala cuna, genera un problema.
Y ese problema, como no está dimensionado, y probablemente sea difícil también medirlo, nos origina un problema que nace además de una incertidumbre. Entonces yo lo que digo, revisémoslo. Ustedes ponen el problema, sobre todo en las pymes, pero no está la solución. No la leí, no la verbalizaron. Ya, es que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Lo importante es que ustedes nos digan que si ese es el problema, cuál es la solución que ustedes ven, y eso no se expuso. Yo me fui muy esperanzada de la última reunión, muy esperanzada, y veo que no, y estoy pensando en las mujeres y no en otra cosa, que yo espero que no sea otra cosa, porque además nos falta un montón de tramitación para este proyecto. Es parte de la discusión entonces que se está dando por el mecanismo de financiamiento para el proyecto de Sala Cuna Universal, pero como decíamos también se ingresaron indicaciones que tienen que ver con la cobertura del proyecto, y ahí los principales cambios tienen que ver con que, por ejemplo, se extiende el derecho no solo a las mujeres, sino que también a los hombres y a aquellas personas que tengan bajo cuidado judicial a niños y niñas de menos de 2 años, pero además de eso se elimina el requisito de contar con 20 trabajadores para que se pueda entonces aplicar también el derecho. Muy bien, clarísimo. Gracias, Pilar, por este informe. Muy buenas tardes. Los dejamos invitados a que por supuesto sigan en nuestra sintonía a través de todas nuestras plataformas y nos reencontramos como siempre mañana. Nos despedimos con esta imagen de la capital. Que tenga una muy buena tarde.